Historia de la filosofía. Amor ni temblor. Fernando Savater. Capítulo 4. El cuidado de uno mismo. A diferencia de Sócrates y Platón, Aristóteles no era ateniense. Había nacido en Estágira, una pequeña población situada mucho más al norte, hacia la región de Macedonia. Aunque se trasladó muy joven a Atenas y allí estudió con Platón y luego se convirtió también allí en maestro, siempre fue un mético. Así llamaban los atenienses a los forasteros que vivían en su ciudad. Cuando ya era un sabio célebre, fue llamado a la corte de Macedonia como profesor particular del hijo del rey Filipo. Ese alumno principesco era un muchacho de 13 años que luego dio mucho, pero mucho que hablar en todo el mundo antiguo, y hasta sigue siendo famoso hoy, tantos siglos después. Se llamaba Alejandro, y sus contemporáneos le apellidaron Magno, es decir, el Grande. En los pocos más de 30 años que vivió Alejandro, conquistó todo el mundo que se conocía en aquella época, empezando por Grecia, Egipto y llegando a través de Persia hasta la India. Sin duda, era alguien de una determinación y un coraje ambicioso fuera de lo común. Baste una anécdota para describirlo. Cuando tenía 16 años, su padre, el rey Filipo, le ofreció un caballo espléndido pero muy rebelde, llamado Bucéfalo. Le dijo que si lograba domarlo sería suyo. El jovencito Alejandro tanteó al corcel, encabritado y lleno de feroz espuma, hasta conseguir que se pusiera de tal modo que el sol le diera en los ojos. Cegado, Bucéfalo se amansó y dejó que el adolescente victorioso le montase. Así venció también el gran Alejandro a los ejércitos de tantos países. Los cegó enfrentándolos al fulgor de un sol glorioso que era el mismo. Sin embargo, como la mayoría de los grandes conquistadores, Alejandro destruyó mucho y construyó poco. Atenas y otras ciudades griegas fueron algunas de sus principales víctimas. La democracia, ese gran invento de los griegos que aún seguimos defendiendo hoy como la forma más verdaderamente humana de gobierno, quedó muy dañada por las ambiciones imperiales de Alejandro, poco o nada inclinado a compartir el poder con otros. El resultado de sus conquistas fue una serie de ciudades sumidas en desórdenes y luchas intestinas, en las que los ciudadanos se fueron desinteresando cada vez más de las cuestiones políticas. Cada cual se descubrió como simple individuo, cuyas opiniones sobre el gobierno de la comunidad no tenían ninguna importancia ante la fuerza bruta de los ejércitos y las intrigas de quienes los dirigían o se beneficiaban con su apoyo. De modo que muchos decidieron que lo mejor era dedicarse a cuidarse a sí mismos y desentenderse de una vida colectiva en la que ya no tenían ni voz ni voto realmente eficaces. El problema es que todos los humanos, antes y ahora, necesitamos algunas normas dignas de respeto para organizar nuestro comportamiento. Puedo hacer lo que quiera más o menos, pero necesito saber por qué quiero hacer esto mejor que aquello otro. Elijo hacer esto porque supongo que me conviene, pero ¿por qué me conviene? ¿A quienes estaban empeñados en que se escapara de la cárcel y salvase su vida? Sócrates les respondió que eso no era conveniente para él y que prefería quedarse. Sócrates se consideraba ante todo un ciudadano ateniense y durante toda su vida había vivido respetando las leyes de su ciudad. No pensaba cambiar en su vejez, porque si lo hiciera ya no sabría cómo justificar su conducta. Para un buen ciudadano demócrata, cumplir las leyes de la ciudad que gobierna junto a sus iguales es lo más conveniente, aunque de vez en cuando le parezca que esas leyes no son justas o que se aplican equivocadamente. La ley puede equivocarse a veces, pero quien no la cumple se equivoca siempre, porque renuncia a su ciudadanía. Pero, ¿qué pasa cuando la democracia desaparece y cuando ser ciudadano no significa nada más que vivir sometido a un poderoso dueño o a sus intrigantes servidores? Pues entonces muchos de los que antes fueron buenos ciudadanos
deciden que ya no vale la pena intentar seguir siéndolo. Y si alguien ya no cree en la política ni cree en los valores de la sociedad en que vive, no le queda más remedio que buscar en otra parte las normas para saber cómo comportarse. Cuando las leyes que los hombres nos damos a nosotros mismos dejan de servirnos, hay que buscar otras leyes más fiables. ¿Dónde? Pues fuera de la sociedad, fuera de la política, por ejemplo, en la naturaleza. No creáis que aquellos sabios decepcionados por la vida social y sus convenciones renunciaron a la virtud. Todo lo contrario, estaban convencidos de que es la virtud la que hace felices a los hombres y querían ser más virtuosos que nadie. Pero consideraban que la virtud era portarse como manda la naturaleza, no como manda la sociedad. Uno de los primeros en seguir ese camino fue Diógenes, al que llamaron el cínico, es decir, el can o el perro. Y es que efectivamente Diógenes se empeñaba en vivir en todo como un animal, salvo porque hablaba y no dejaba de criticar a los que vivían de otro modo, cosa que los animales nunca hacen. No respetaba ninguna de las convenciones sociales, se burlaba de la autoridad, no quería tener dinero ni grandes propiedades, comía cualquier cosa que le daban o que se encontraba entre los desperdicios y en el campo. Bebía agua del río, se vestía con harapos que cosía él mismo y no le importaba cagar o mear a la vista de todos, como lo hacen los perros. Se burlaba constantemente de los ricos, de quienes viven en casas suntuosas o que se esfuerzan por poseer objetos preciosos, y se contentaba con refugiarse en una gran tinaja abandonada para dormir. Decía a quien quería oírle, y sobre todo a quienes no querían, que eran la mayoría, que basta con satisfacer las necesidades naturales para ser virtuoso y por tanto feliz. La sociedad no hace más que crearnos falsas necesidades que nos hacen vivir agobiados y sufriendo por no conseguir lo que vemos lograr a otros. Con ese comportamiento, Diógenes se hizo un tipo bastante famoso, que despertaba la curiosidad de la gente. Algunos decían que era una especie de Sócrates, pero un Sócrates que se hubiera vuelto loco. Cierto día llegó a la ciudad en que Diógenes vivía nada menos que el gran Alejandro. De camino a sus conquistas, y como le habían hablado mucho del pintoresco personaje, quiso conocerle. Le indicaron dónde estaba el barril o tinaja en que solía guarecerse, y allí se fue Alejandro. En efecto, Diógenes estaba dentro. El conquistador le llamó y le dijo que era Alejandro. Puedo concederte lo que me pidas, de modo que dime qué es lo que quieres. Sin moverse de su guarida, Diógenes solo le contestó con un bufido y una risotada. Alejandro insistió en su oferta y por fin el cínico contestó: bueno, mira, ya que insistes, sí, hay algo que puedes hacer por mí. Haz el favor de apartarte un poco, porque me estás quitando el sol que yo estaba tomando tan ricamente cuando llegaste. Alejandro se fue, mitad enfadado y mitad lleno de admiración por aquel perro sabio. Diógenes se quedó tan contento de que el conquistador del mundo no hubiera podido conquistarle a él. No todos los filósofos que se centraron en el cuidado de sí mismos fueron tan extravagantes ni agresivos como Diógenes y otros cínicos. Los llamados estoicos se reunían en la Stoa, una plaza ateniense, cuyo líder intelectual fue Zenón. Coincidían con los cínicos en considerar la virtud como lo único realmente importante de la vida humana, pero no despreciaban el estudio ni la ciencia, de la que se reía Diógenes, como algo innecesario. Al contrario, estaban convencidos de que la virtud en cuestión de conocimiento, en eso se parecían más a Sócrates. Por supuesto, la virtud consiste en comportarnos de acuerdo con lo que manda la naturaleza, pero para saber qué nos manda hay que estudiarla, porque no tiene las mismas órdenes para un animal cualquiera, por ejemplo un perro, y para un hombre capaz de razonar. Según Zenón, llamamos naturaleza a lo que otros llaman Dios, es decir, al orden riguroso de acuerdo con el cual funciona todo lo que existe y del cual formamos parte los hombres, sin más ni menos privilegios que cualquier otro ser.
De modo que la ciencia estoica tenía tres campos de trabajo. Por un lado se ocupaba de la naturaleza material en general, lo que ellos llamaban física. Después se centraba en el estudio de lo humano, que es lo que más nos interesa, ya que no somos piedras o animales, y pretendía conocer cómo pensamos. Era la lógica. ¿Y cómo debemos comportarnos? La ética. De la combinación de esos saberes dependerá que aprendamos a vivir bien, que es de lo que se trata. Vivir bien es cumplir nuestro deber de hombres de acuerdo con nuestra naturaleza, y que es distinto, por tanto, al deber de los tigres o las acacias. A ese deber es a lo que los estoicos llaman virtud. En la vida padecemos muchas cosas que no dependen de nuestra voluntad. Ser guapo, que me toque la lotería, vivir sano hasta los 100 años, que mi familia no sufra desgracias o que mi país no padezca una tiranía o una plaga. Son circunstancias que ocurren quiera yo o no. En cambio, decir la verdad, cumplir mis promesas, tratar a los demás con bondad y cortesía o no traicionar a quienes confían en mí son asuntos sobre los que yo puedo decidir. De modo que la virtud y por tanto la felicidad tiene que tratar de aquello que está en mi mano y depende de mí, no de lo que me trae el azar o las decisiones de otros. La mayoría de la gente es desdichada porque se empeña en que su felicidad sea cosa de la fortuna o el azar. Naturalmente, piensa Zenón, todos preferimos que nos pasen cosas buenas, pero eso no puede ser nunca lo imprescindible. En lugar de considerar como lo único relevante la acción recta y virtuosa en la que sí mando yo. Pero hay un punto muy importante en el que coinciden los cínicos, los estoicos y hasta Alejandro Magno. Antes, cuando a un griego le preguntaban quién era, lo primero que contestaba es: soy ciudadano de Atenas o de Esparta, o soy súbdito del rey de Macedonia. Algo parecido a cuando nosotros decimos soy español o soy francés, para definirnos ante los demás. Pero cuando a Diógenes le hacían esa pregunta, respondía algo insólito: soy ciudadano del mundo, o sea, cosmopolita. Lo mismo hubiera respondido luego cualquier estoico, igual que nosotros vivimos en nuestra casa, con nuestras propias costumbres y manías, pero consideramos que nuestro hogar más amplio es la ciudad y el país en que está esa casa. También los cínicos y los estoicos pensaban que las ciudades o reinos eran como casas, dentro del gran país común a todos que es nuestro mundo. Y el célebre Alejandro, a su modo guerrero y conquistador, también pensaba algo semejante. Por eso abandonó su país y fue de un lugar a otro haciéndose dueño de todas las tierras, como Pedro por su casa. A fin de cuentas, Diógenes y Alejandro tenían más en común de lo que el orgullo de cada uno de ellos les permitía admitir. En las sociedades organizadas hay siempre leyes, costumbres, etc., que sirven como pautas para orientar la conducta de las personas, pero la naturaleza, ¿cómo se las arregla para indicar a los seres vivos lo que les conviene o les perjudica? Parece evidente que tiene dos mecanismos muy eficaces: el placer y el dolor. El hambre, por ejemplo, es una forma de dolor y señala que necesitamos comer. Lo mismo que la sed indica la necesidad de beber, también dolorosamente. Lo mismo ocurre con el excesivo frío o el demasiado calor, que nos obligan a buscar refugio. Por el contrario, cuando hemos comido y bebido convenientemente o estamos a una temperatura adecuada, sentimos una sensación placentera. Es como si por medio de este placer la naturaleza nos dijera: te has portado bien, así me gusta. De modo que quien pretenda vivir de acuerdo con la naturaleza ya tiene un criterio de felicidad para orientar sus acciones: el placer. Este fue precisamente el lema que presidió la filosofía de Epicuro. Como otros filósofos de esta época, Epicuro no entendía su tarea como una búsqueda de grandes conocimientos sobre el mundo o como un recetario para alcanzar la mejor sociedad posible, sino que solo le interesaba lograr estar sereno y contento utilizando para ello la inteligencia, es decir,
Según él, debemos aprender a no estropear nuestra vida y a pasarla disfrutando del mejor modo posible. Para esta búsqueda, la filosofía es imprescindible. En una carta a uno de sus amigos le asegura que nunca se es demasiado joven para empezar a filosofar, ni demasiado viejo para seguir filosofando. Y es que la vida no espera y hay que vivirla bien hasta el final. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que estropea la vida de los humanos? Lo primero es dejar a un lado las quejas contra las enfermedades, terremotos, tempestades, envejecimiento y otras incomodidades que provienen de la naturaleza. Somos seres naturales y estamos sometidos a los mecanismos de todo lo natural. De modo que pasarnos la vida protestando contra la naturaleza es como protestar contra nosotros mismos. Si aceptamos los aspectos agradables de la vida que nos proporciona la naturaleza, también tendremos que asumir sus fastidios y tribulaciones, porque esas son las reglas del juego para lo bueno y para lo peor. Pero no es la naturaleza quien convierte nuestra vida en un tormento, sino nosotros mismos. Antes de dedicarnos a la filosofía, somos especialistas en sabotear nuestra alegría de vivir por medio de dos instrumentos alucinantes de tortura: el miedo y la insatisfacción. No podemos remediar los llamados males de la naturaleza, pero en cambio sí podemos luchar contra estos males verdaderos que brotan de supersticiones y fantasmas que se apoderan de nuestra inteligencia. Para empezar, el miedo. ¿A qué tenemos miedo? Desde luego, a la muerte. Y también a los dioses, que a lo mejor nos esperan al otro lado de la muerte para castigar nuestra pobre alma por no haberles obedecido bien. Epicuro sostenía una doctrina materialista. Todo en este mundo, incluidos por supuesto nosotros mismos y nuestra alma, está formado por partículas materiales, los átomos. La palabra significa lo más simple y pequeño de todo, lo que ya no puede dividirse más. Los átomos caen eternamente en el vacío y de vez en cuando tropiezan unos con otros. Se enganchan y forman cosas, árboles, estrellas, cuerpos humanos, almas, lo que sea. Luego vuelven a separarse y siguen cayendo hasta combinarse en nuevas mezclas. Cuando los átomos de nuestro cuerpo y los más finos o sutiles de nuestra alma se unen, comenzamos a vivir. Cuando se separan por el mismo azar que los reunió, morimos. Mientras vivimos, sentimos y padecemos. Después, al disgregarnos y morir, ya no sentimos nada. ¿Es esto algo terrible? Lo que en realidad nos asusta es sentir la muerte, padecer el momento de la disgregación. Pero advierte Epicuro, mientras estamos vivos no hay muerte, y cuando la muerte llega ya no estamos nosotros para sufrirla. El encuentro tan temido es imposible. Woody Allen, un humorista que tiene también bastante de filósofo, dijo una vez: a mí no me asusta la muerte, pero no quisiera estar presente cuando llegase. Epicuro le hubiera tranquilizado a ese respecto. ¿Y si nos preocupa dónde estaremos cuando hayamos muerto dentro de 1000 años? Por ejemplo, ¿por qué no nos preocupa dónde estábamos antes de nacer? O sea, quizá hace 1000 años. Otro motivo de miedo con el que los humanos se amargan la vida son los dioses o Dios. ¿Hay alguien sobrenatural que juzga nuestras acciones y puede castigarlas o premiarlas en el más allá? ¿Y si después de la muerte nos esperan torturas y sufrimientos por las culpas que hemos cometido en este mundo? Según Epicuro, puede que los dioses existan, puesto que tanto se habla de ellos. En tal caso, desde luego, también estarían hechos de átomos materiales como todo lo demás, aunque fuesen más finos y exquisitos que los nuestros. Pero le parece evidente que los dioses o Dios no se ocupan para nada de lo que pasa en el mundo. La prueba: la presencia de tantos males, crímenes, catástrofes, dolores, etc., como vemos a nuestro alrededor. Supongamos que un Dios se interesa realmente por lo que está mal entre los humanos. Si es omnipotente y no lo remedia, ¿será que no se entera de lo que ocurre? O distraído. Y si conoce los males pero no puede prevenirlos ni arreglarlos, ¿será que no es omnipotente? Peor todavía,
Sí es omnipotente y sabe lo malo de nuestra suerte, pero no la remedia. Habrá que pensar que es perverso y enemigo de los humanos. Como no parece razonable imaginar dioses poco poderosos, ignorantes o malvados, lo más lógico es suponer que no se preocupan de los humanos, ni para bien ni para mal, ni en esta vida ni en ninguna otra, y prefieren dedicarse a sus propios asuntos, que vaya usted a saber cuáles son, de modo que no tiene sentido que vivamos preocupados por sus juicios ni castigos. Además de esos temores infundados, los humanos solemos amargarnos la vida con una perpetua insatisfacción. No somos capaces de gozar de los placeres que constituyen la verdadera recompensa de quien sabe vivir humanamente, como es debido. Sin embargo, a fin de cuentas, los placeres son muy fáciles de conseguir en la mayoría de los casos. Basta con satisfacer adecuadamente nuestras necesidades naturales. ¿Hay placer mayor que beber un vaso de agua fresca cuando uno tiene mucha sed? ¿O comer algo nutritivo y sano cuando tenemos hambre? Es la propia naturaleza la que nos señala con sus apremios lo que debemos hacer para conseguir placer, es decir, alivio de nuestras necesidades. Pero nosotros lo estropeamos todo, inventando complicaciones y añadiendo exigencias a lo que es sencillo. Ya no nos basta con beber agua cuando tenemos sed. Consideramos imprescindible beberla de una determinada fuente o en una copa de oro. Comer algo sustancioso no es suficiente. Exigimos que sea algo original, nunca visto, servido en el restaurante más caro de la ciudad. Descansar cuando tenemos sueño es poca cosa para nosotros, si no podemos dormir en un palacio, y no nos conformamos con una ropa que nos quite el frío, porque queremos a toda costa que sea de tal o cual marca famosa, y además queremos cambiar de atuendo cada día del año. Tanto capricho hace que nunca disfrutemos de verdad el placer alguno. Para sentirnos contentos tenemos que trabajar muchísimo, competir con los demás. ¿De qué me sirve pasarlo bien yo si no veo a otro envidiarme? Y poner cada vez más difícil el gozo. Resultado: mucho esfuerzo y poca satisfacción. El placer se convierte en una carrera de obstáculos y así, claro, no hay manera de darse gusto. Siempre nos parece que nos falta algo, porque cuando tenemos ya todo lo necesario nos seguimos inventando más y más tonterías imprescindibles. Pero no todos los placeres se refieren a comer y beber y estar calentitos cuando hace frío. Formamos parte de la naturaleza como los demás seres vivos, pero no somos animales. Hay placeres naturalmente humanos que son de lo más deliciosos, por ejemplo, el conocimiento de las cosas y sobre todo la amistad. Para el ser humano, estudiar y comprender cómo funciona la naturaleza puede ser algo muy placentero, siempre que no se convierta en una obsesión para destacar por encima de los otros y tener siempre razón. También, desde luego, la amistad con gente inteligente y amable. En este punto, Epicuro coincide más o menos con Aristóteles. En un jardín próximo a su casa, Epicuro se reunía todos los días con amigos y discípulos. Charlaban de todo un poco, tanto de asuntos científicos o filosóficos como de aspectos cotidianos, y siempre de modo relajado, con buen humor. En cambio, ni Epicuro ni sus seguidores se mezclaban nunca en los asuntos políticos, demasiado turbios y llenos de ambiciones malsanas para su gusto. Al contrario, su lema era late biosas, es decir, vive oculto. Dedícate a tus cosas y no te conviertas en foco de atención pública. Si en aquella época hubiera habido televisión, seguro que nunca habríamos visto a Epicuro en ninguna tertulia política, ni aún menos en programas de famoseo y morbo. En líneas generales, todos los filósofos de esta época tienen preocupaciones parecidas y sus soluciones también son bastante semejantes. Cínicos, estoicos y epicureos consideran que el problema fundamental de la filosofía es cómo vivir mejor y que cada persona debe intentarlo por sí misma, sin esperar a que cambien los gobernantes o se regenere el ser humano en su conjunto. Todos ellos se preocupan de la vida, pero le tienen un poco de miedo. Hay que cuidarse, o sea que cuidado con la vida,
porque la vida humana está llena de pasiones que nos arrastran, de deseos desaforados que tienen poco que ver con las sencillas necesidades naturales y de ambiciones provocadas por el afán de sobresalir sobre los demás y dejarles con la boca abierta. La vida, francamente, es una exageración, de modo que estos filósofos recomiendan moderación, autocontrol. No es dejarse arrastrar de ningún exceso y no contagiarse de los apetitos más peligrosos de la sociedad, el apetito de poseer más y más, sobre todo más que los demás, y el apetito de mandar más que nadie. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio helenista entró en decadencia, entre luchas intestinas de sus herederos. Poco a poco empezó a surgir un nuevo centro político del Mediterráneo, situado ya no en Grecia sino en Italia. El poderío de Roma se fue extendiendo por todo el mundo, entonces conocido, y nació otro imperio, mucho más estable y fecundo que el de Alejandro. Los romanos fueron muchas cosas importantes, conquistadores, desde luego, pero también legisladores, arquitectos, urbanistas, historiadores, dramaturgos, educadores, casi todo menos filósofos. En cuestión de filosofía se dedicaron más bien a tomar ideas de los pensadores griegos y adaptarlas a la realidad práctica de la existencia cotidiana, sin aventurarse en grandes teorías propias. Algunos, como el gran orador y estudioso Cicerón, fueron eclécticos, es decir, que se prepararon su propio cóctel filosófico tomando un poquito del pensamiento de este y mezclándolo con un poco del pensamiento de otro y añadiendo unas gotas del pensamiento de aquel. Lo que más le importaba a Cicerón era cultivar la humanitas, es decir, la humanidad de cada cual, entendida como benevolencia compasiva hacia los demás y elegante delicadeza de gusto en todas las cuestiones de la vida. Hubo entre ellos destacados escritores, el propio Cicerón lo era, que pusieron en buen latín, claro y preciso, las mejores ideas de los filósofos griegos que más les interesaban. Por ejemplo, Lucrecio fue capaz de exponer en verso las doctrinas de Epicuro en su gran poema didáctico, de Rerum Natura, es decir, sobre la naturaleza de las cosas. Lucrecio era un auténtico misionero del epicureísmo. Quería ponerlo al alcance de todos los romanos porque estaba convencido de que encerraba el secreto de la vida feliz. Pero también sabía que los libros de filosofía asustan un poco a los lectores y a veces resultan áridos. Ahora que lo pienso, quizá tú estés pensando eso mismo mientras lees esta página. Por lo que prefirió no escribir un tratado, sino una composición poética en la que hubiese imágenes y hermosas metáforas junto a razonamientos. Tuvo tanto éxito que durante muchos siglos y hasta hoy mismo el epicureísmo ha sido mucho más conocido a través del Rerum Natura que por medio de los pocos textos directos que guardamos de Epicuro. Otro pensador importante fue Séneca, que nació en Córdoba, en la provincia romana que entonces se llamaba Bética. Gran abogado y estupendo escritor, Séneca utilizó muchas ideas de los estoicos, pero también bastante de los epicureos, en sus breves, aunque muy sustanciosos estudios, cuyos meros títulos ya resultan interesantes, sobre la ira, sobre la brevedad de la vida, sobre la vida feliz, sobre la clemencia. A su joven amigo Lucilio le escribió una serie de cartas para guiarle en los altibajos de la existencia cotidiana que siguen siendo útiles hoy para cualquiera de nosotros. Sin embargo, incluso el más sensato de los maestros puede tropezar con un alumno impermeable a la cordura. Muchos consideran que las enseñanzas de Aristóteles no tuvieron su mejor éxito con Alejandro, pero desde luego todos están de acuerdo en que Séneca fracasó en la formación moral de su más distinguido pupilo y luego emperador Nerón, hasta tal punto que Séneca acabó suicidándose para no soportar por más tiempo las fechorías de un alumno tan peligroso. Por supuesto, los filósofos romanos no consideraban el suicidio como un crimen o un pecado,
sino sencillamente como una forma de abandonar el escenario cuando la obra de teatro que todos representamos en este mundo se hace demasiado aburrida. Para los estoicos, vivir bien no era cuestión de tener mucho o poco, ni de ocupar un puesto destacado en la sociedad, sino de que allí donde nos haya tocado estar, nos comportemos como hombres virtuosos. Por eso no debe extrañarnos que los dos pensadores estoicos más destacados en el Imperio Romano ocuparan los puestos extremos de la escala social. El uno fue un esclavo, Epicteto, y el otro un emperador, Marco Aurelio. Y lo más curioso es que fueron los escritos nobles y dignos del esclavo los que sirvieron de guía para los muchos más humildes y dubitativos del emperador. Cada uno de ellos aspiró a cumplir día tras día y como se debe su tarea humana. En aquella época se llamaba filosofía precisamente a eso, y no a dar grandes discursos llenos de palabras obscuras. Estamos en el puerto de la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto. Al fondo, la gran antorcha, que fue una de las maravillas del mundo antiguo. Alba y Nemo están sentados en el malecón compartiendo aceitunas y pescado frito. Alba: qué bueno está este pescadito. Nemo: a mí me vuelven loco las aceitunas. Oye, no crearán adicción, ¿verdad? Alba: ¿y qué más da? Mientras no se acaben. Además, no creo que sean drogadura. Nemo: es que quiero cuidar de mí mismo, ya sabes. Alba: me parece muy bien, pero para cuidarte no hace falta renunciar a lo que te gusta. Anda, toma otra. Nemo: me parece que tú eres epicúrea. Alba: más bien estoica, con lo que te aguanto. Nemo: sin embargo, eso de renunciar a las pasiones, no sé qué decirte. Temo que la vida se vuelva bastante sosa. Alba: puede que tengas razón, pero hay pasiones y pasiones. Algunas pueden hacerle polvo a una, pero en cambio otras son una forma de explorar. Nemo: ¿explorar qué? Alba: nuestros límites, nuestras fronteras. ¿Hasta dónde puede llegarse demasiado lejos? Nemo: supongo que eso es lo que quería Alejandro. Alba: sí, pero a costa de pasar por encima de los demás. En cambio, me parece que Diógenes y gente como él exploraban hacia adentro, no hacia afuera. Nemo: creo que Diógenes también era bastante vanidoso y quería impresionar a los demás. Mira, soy más grande que tú. Yo soy tan estupendo que no necesito nada. Igual que Alejandro, aunque con otros métodos. Alba: ninguno de los dos me resulta demasiado simpático, aunque por lo menos parece que Alejandro era mucho más guapo. En cualquier caso, no me parece que sea necesario vivir en una tinaja o conquistar medio mundo para vivir bien. Nemo: yo creo que vivir bien es no hacerse daño a uno mismo ni a los demás. Alba: bingo. Además, si cada cual cuida de sí mismo, algunas tendremos menos trabajo. Nemo: ya te veo venir. Alba: pues sí, a las mujeres suele tocarnos cuidar de los niños, de los viejos, de los enfermos y además de los hombres en general. Nemo: oye, ¿me pasas las aceitunas? Alba: anda, toma, yo me acabaré este pescado tan rico. Nemo: y qué bien estamos aquí, al sol, ¿verdad? Alba: claro, es lo bueno del sol, que nos calienta a todos sin pedir nada a cambio.